latin.mx. Allí están los horarios de misa, van a estar los avisos y poco a poco vamos a estar agregando más cosas. La lectura de esta misa es del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días el rey Herodes se apoderó de algunos de la iglesia para maltratarlos y dio muerte a Santiago, hermano de Juan, por la espada. Viendo que esto era grato a los judíos, llegó a prender también a Pedro. Era por los días de los ácimos, y habiéndolo prendido, le metió en la cárcel, encargando su guarda a 4 escuadras de soldados, con el propósito de exhibirle al pueblo después de la Pascua. En efecto, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. En la noche anterior al día en que era recibirle al pueblo, hallándose Pedro, los 2 soldados, sujeto con 2 cadenas y guardada la puerta de la prisión por centinelas, un ángel del Señor se presentó y el calabozo quedó iluminado, y golpeado a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto, y se cayeron las cadenas. Diciendo: levántate pronto, y se cayeron las cadenas de sus manos. Y el ángel añadió: cíñete, cálzate. Y el ángel añadió: cíñete, cálzate. Y lo hizo así, y agregó: envuélvete en tu manto y sígueme. Envuélvete en tu manto y sígueme. Y salió en pos de él. Y no sabía Pedro si era realidad lo que el ángel hacía. Más bien le parecía que era una visión. Atravesando la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, y la puerta se les abrió por sí misma, y salieron y avanzaron por una calle, desapareciendo luego al ángel. Entonces Pedro, vuelto en sí, dijo: ahora me doy cuenta de que realmente el Señor ha enviado a su ángel y me ha arrancado de las manos de Herodes y de toda la expectación del pueblo judío. Nos ponemos de pie para el santo evangelio del pueblo judío. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo vino Jesús a los términos de Cesarea de Filipo y preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, otro de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Tomando la palabra, Pedro dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús respondiendo dijo: bienaventurado tú, Simón Bar Jona, porque no es la carne ni la sangre quien eso te ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esa piedra edificaré yo mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y yo te daré las llaves del reino de los cielos, y cuanto atares en la tierra será atado en los cielos, y cuanto desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pueden sentarse. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. La fiesta que celebramos hoy, San Pedro en Cadenas, es una fiesta única en el calendario litúrgico.
Celebramos en el transcurso del año las fiestas de muchos santos, sobre todo conmemorando el día de su muerte, especialmente cuando celebramos, por ejemplo, la fiesta de algún mártir, recordamos pues las cosas tremendas que sufrieron cuando fueron martirizados. Pero hoy en el caso de San Pedro celebramos algo diferente. No el instrumento de su muerte, sino el instrumento de su sufrimiento en el servicio del Evangelio. Las cadenas de San Pedro representan su misión cuidando y propagando la iglesia de Cristo. De esta realidad San Pedro nos habla en su primera carta cuando dice: dichosos vosotros si sois injuriados por el nombre de Cristo. Pero eso escribió más tarde en su vida, porque San Pedro tardó bastante en entender la importancia de esta lección. Por ejemplo, justo después del Evangelio que hoy escuchamos en la misa, cuando recibe del Señor las llaves del reino del cielo, luego Pedro intenta impedir que sufriera su maestro. Dice jamás, y Jesús tiene que reprenderle con severidad, diciendo: apártate de mí, Satanás. Y más tarde, cuando Cristo es arrestado, Pedro, también para impedir su sufrimiento, saca su espada y corta la oreja del siervo del sumo sacerdote. Y el Señor responde sanando el siervo y corrigiendo otra vez a Pedro. Más adelante, después de la resurrección, pues Pedro parece empezar a entender. Cuando le aparece el Señor y le pregunta 3 veces si lo amaba y le encarga apacentar a sus ovejas, Pedro se da cuenta de para ser verdadero pastor tiene que sufrir cuidando las ovejas como hizo el Señor, asumiendo la cruz junto con el Maestro. Eso el Señor le había dicho antes, cuando le dijo: he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no desfallezca, y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. A partir de entonces, Pedro comienza a vivir su vocación clavado a la cruz con su Señor, y de hecho muriendo en una cruz, pero invertido, no sintiéndose digno de sufrir en la misma manera que su Señor. Su misión de gobernar la iglesia llevará a cabo no con fuerzas humanas, sino sustentado por el poder del sacrificio y el sufrimiento. Por eso honramos las cadenas de San Pedro, que sufrió en el servicio del Evangelio, como símbolo de una vida configurada con Cristo crucificado. Algo que aplica en una manera muy especial a San Pedro como vicario de Cristo en la tierra, porque su vocación es continuar el ministerio redentor, y así solo puede dar frutos abrazando la cruz que nos redime. Jesús declaró eso claramente cuando dijo a sus discípulos: el que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser el primero, que sea esclavo de todos. Son palabras que no son solamente teoría, vuelven realidad en las cadenas de San Pedro, y no solamente para el Papa o los obispos o sacerdotes, sino todos que quieren contribuir a su misión apostólica, es decir, todos los cristianos. No hay fecundidad en la iglesia sin la cruz. Esta lección entendió también San Pablo
que conmemoramos en esta misa, porque él escribió, también siendo encadenado en Roma, se ha hecho evidente en todo el pretorio y entre todos los demás que estoy encadenado por Cristo. Y la mayoría de los hermanos, alentados por mis cadenas, anuncian sin temor la palabra de Dios. Entonces, para nosotros que queremos ser discípulos de Cristo, que queremos impulsar más su reino en la tierra, el sufrimiento no es castigo, sino gracia. Como entendió Santa Teresita del Niño Jesús cuando dijo, es el sufrimiento que me atrae, tiene un encanto misterioso que me arrebata, sufrir por amor. ¡Qué dicha! Y San Pedro aprendió que la cruz no es un obstáculo para su misión, sino el sello de éxito. Y todo discípulo debe recorrer ese mismo camino. Porque el Señor dijo tal cual, quien quiere ser mi discípulo, tiene que cargar su cruz diario. Y quien no lo hace, quien lo renuncia, no es digno de mí. Otro santo lo expresó muy bien, San Luis María de Montfort, cuando dice, debemos elegir o seremos esclavos del demonio o esclavos de Jesucristo. No hay término medio. Tomando la palabra de nuestro Señor cuando dijo, el que peca es esclavo del pecado. Bueno, pero lamentablemente hay muchísima gente que aman las cadenas incorrectas. En vez de amar las cadenas que representan nuestro sufrimiento en la causa de Cristo, tantos prefieren amar las cadenas de sus pecados, de sus vicios, lo que les ata a este mundo y esta vida. En cambio, quienes se ofrecen a Cristo con generosidad encuentran en el sufrimiento una unión más profunda. Como dijo San Pío de Pietrelcina, no temas el sufrimiento, porque en él está el Espíritu del Señor. Cuanto más aumente el sufrimiento, más cerca estarás del crucificado. Así que, como Pedro y Pablo, estamos llamados a aceptar nuestras propias cadenas de colaboración con Cristo, con amor y alegría, ofreciéndolas por la Iglesia y la salvación de las almas. Tenemos en cada misa varios recordatorios muy poderosos de esta realidad. Por ejemplo, muchas veces en la misa, vemos al sacerdote besando el altar, sobre todo antes de voltear y saludar al pueblo. Eso es para que recordemos de que el ministerio del Señor está íntimamente vinculado con su sacrificio. El altar representa Cristo crucificado y el sacerdote no puede dar frutos si se aparta del altar. Y eso aplica no solamente a los sacerdotes, sino a todos, de amar y besar esas cadenas de la cruz, de nuestros deberes de cada día, de nuestro estado de vida, de todas las malicias que enfrentamos día a día. Son tantas maneras de impulsar la misión de Cristo y colaborar en su redención. En esta fiesta de las cadenas de San Pedro, pidamos la gracia de rechazar las cadenas del mundo y del pecado y abrazar con libertad y alegría aquellas que nos vinculen a Cristo. Que no huyamos del sacrificio, sino que lo vivamos como camino de la fecundidad. Y que tengamos confianza de que, como en el caso de San Pedro, Dios sí romperá las cadenas que realmente nos impiden a crecer y acercarnos a Él. Y un día, al final de esta
peregrinación también romperá aquellas cadenas que nos atan a este valle de lágrimas para que podamos volar libremente